que sea yo quien explique pues, todos los beneficios empresariales y sociales, económicos, etcétera, que nos aporta inteligencia artificial. Y bueno, las revoluciones que vemos cada día, ¿no? Esta semana se está hablando mucho del chat GPT, que yo he intentado experimentar, pero se ve que cuando te registras te pone una lista de espera y aún no me ha llegado el turno. No sé si alguno de los ponentes ha tenido ya la suerte de poder experimentar. Yo estoy con mucha ansia de experimentar, a ver si todo lo que dicen los periodistas se confirma o no, porque realmente hay algunas cosas que son para ponerse a temblar, ¿no? En cambio, otras son para ponerse a saltar de alegría, ¿no? Que por fin ya estamos aquí. Pero bueno, hay muchas otras novedades, ¿no? El DALI o el Wonder, que yo utilizo un montón por fines puramente recreativos, que tú le explicas una idea y a partir de esta idea te diseña un dibujo y tal. A mis hijos, tengo hijos pequeños y esto les encanta, ¿eh? Y casi cada día estamos ahí probando. Bueno, a mi hija le gustan mucho los chihuahuas y no os podéis imaginar cuántas fotos de chihuahuas tengo ya dibujadas por el DALI y el Wonder, ¿no? O el Jasper AI, que es una herramienta también para escribir posts, o el Soundtrack IO, en fin, hay muchísimas herramientas que ya desde algún punto de vista ya han pasado la barrera del test de Turing, para los que sepáis que esto lo que significa, ¿no? Para mí la primera de ellas fue Watson, sin duda alguna. Cuando Watson ganó en el programa aquel americano, en el Jeopardy, a aquellos dos concursantes que eran los concursantes históricos que siempre ganaban y tal, para mí ese día fue un hito en la historia de la humanidad, ¿no? que ya se había superado el test de Turing, pero es que ahora lo vemos con muchas más herramientas al alcance de cualquiera de nosotros. Bueno, en fin, no quiero enrollarme demasiado. Hoy lo interesante es lo que nuestros ponentes nos van a explicar. Somos hoy tres ponentes más yo que moderaré la mesa. En primer lugar tenemos a Antonio Corral, que es el CEO de HR Bot Factory. Antonio nos explicará mucho mejor que yo qué hace en su empresa. Además, la novedad es que también está en ronda, ¿verdad, Antonio? Y que Eso en la, es. en la plataforma, y que podéis invertir cualquiera de vosotros ya desde 1.000 euros. A grandes trazos es una herramienta, y seguro que tú explicarás mucho mejor que yo, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a automatizar procesos de selección para incorporar candidatos en nuestras empresas. A continuación tenemos a Javier Arrés, que es un artista digital y uno de los ilustradores españoles más importantes, galardonado varias veces, una de ellas en el 2019 con la Bienal de Arte de Londres. Y bueno, seguro que Javier nos puede explicar también y nos puede dar mucho insight de cómo la inteligencia artificial y el arte, toda esta revolución también de los criptoactivos, bueno, en fin, todo esto que ahora ya sé que está un poco de bajada, los criptoactivos, ¿no? Por toda la quiebra hasta que hubo hace unas semanas de FTX, pero bueno, en fin, que es un tema que está muy en boga. Y por último, Irene Gómez, que es CEO y co-founder de Kbotic, que Kbotic es una empresa que nos ayuda a monitorizar, mapear e inspeccionar cualquier tipo de ambientes a través de nada más y nada menos con robot, ¿no? Y yo me imagino a la Rumba, ¿no? Y soy uno de los primeros usuarios de la Rumba hace ya 2 décadas, y fui uno de los primeros que la tuvo a nivel mundial, porque fui a Estados Unidos a hacer de comprármela, etcétera. Ahora ya, bueno, la Rumba la encuentro en cualquier momento, en cualquier sitio, pero veo en el fondo de Irene que tiene el robot este, que ahora nos explicará ella qué hace. Bueno, y finalmente yo mismo, que soy Ignacio Ibelda, y soy doctor en inteligencia artificial, aparte también soy doctor en Derecho, soy divulgador científico, he escrito varios libros sobre inteligencia artificial, también soy CEO de una startup que nos dedicamos al uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico del cáncer colorectal, y bueno, he tenido varios cargos como director del Parque Científico de Barcelona y algunos otros sin mayor importancia. En fin, entremos a lo que nos interesa, que son las preguntas y el debate. En primer lugar, tenía para romper el hielo, una pregunta para Antonio. Y por Ujú. cierto, Antonio, si quieres aprovechar para explicarnos la ronda y presentarte mejor de lo que yo haya hecho, pues estupendo, ¿no? Pero es el tema que preocupa a muchísima gente, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial puede entrar en esta contradicción de quitar puestos de trabajo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Aquellos los ludistas del siglo XXI, ¿no? Que dirán, bueno, pero esto ¿qué estamos haciendo, no? Qué barbaridad. Estamos creando máquinas que nos van a quitar el empleo y tal. Y aquí me gustaría tener tu visión y saber si tú estás más por los proludistas del siglo XXI, ¿no? Los luditas, o estás más por la visión de Schumpeter, ¿no? Que acordaos de Schumpeter lo que decía, ¿no? El gran filósofo que nos explicaba y economista que nos explicaba que
la destrucción creativa, que cada vez que hay una innovación disruptiva en nuestra economía, en nuestra sociedad, de acuerdo, se destruyen muchos empleos, ¿no? Como pasó con el automóvil, que destruyó un montón de empleos en el tema de la ganadería, el pienso, el que recogía la caca de caballo, el que ponía las herraduras, las diligencias, lo destruyó, pero creó todo un nuevo sector inimaginable hasta el momento, que era el turismo, y mucho mejor que el que destruyó, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ves tú la situación? Bueno, pues bueno, primero de todo, daros las gracias a Dousen, a Tignasi y al resto de invitados que tenemos hoy aquí. Si queréis, hago un punto para un poco contextualizar quién soy y en base a eso un poco las respuestas que voy a dar. Como bien decías, Ignasi, yo soy Antonio Corral, soy el CEO de Chatbot Factory y nosotros nos dedicamos a la automatización de procesos de recursos humanos, fundamentalmente con asistentes virtuales, con inteligencia artificial y con tecnología. Mi pasado es en recursos humanos, por lo tanto, de alguna manera estoy un poco sesgado en la función que he desarrollado más de 20 años, en compañías multinacionales, pues mi última etapa en Inditex llevando 14, 15 países. Y bueno, pues respondiendo un poco a lo que tú me planteabas, ¿no? ¿En qué momento estamos? En nuestro caso, pues hemos vivido nosotros montamos la compañía a finales de 2019 y cuando empezamos a sentarnos con directores de recursos humanos para enseñarles lo que hacíamos, pues te puedo asegurar, y supongo que mis colegas en otro ámbito lo han vivido igual, no entendían lo que hacíamos. Entonces, hemos tenido una primera labor de evangelización, como se suele decir, de explicar lo que hacemos y cómo te puede ayudar la inteligencia artificial y, en nuestro caso más concreto, los asistentes virtuales en diferentes procesos, ¿no? Eh, Efectivamente, y mi percepción y con todo lo que he podido aprender en mi sector, en recursos humanos, en diferentes compañías, es verdad que existe ese miedo de que me van a quitar el puesto, ¿no? De hecho, nuestra solución lo que hace es sustituir al humano en una gran parte del proceso de selección y que eso lo haga un robot, en este caso en formato de chatbot, y luego Irene seguro que nos puede contar alguna cosa más, cómo funcionan sus robots, pero nuestro lo que hace es entrevistarte y en base a las preguntas y respuestas que haces, el chatbot es capaz de evaluarte como te evalúa un técnico de selección y eliminando sesgos y haciendo una serie de cosas mejor incluso que un humano. Ya lo decía hace tiempo la ex CEO de IBM, creo que se llamaba Gina Rometty, una cosa así, y ella aseguraba que en el futuro, con toda esta revolución tecnológica, según dicen, va a haber más puestos de los que va a quitar estas nuevas tecnologías, ¿no? O esta inteligencia artificial. Y yo soy un claro defensor de esto, ¿no? Como tú bien decías también, Ignasi, pues a ver, yo ya peino alguna cana, no sé si tantas como vosotros, seguramente alguna más, pero yo viví la incorporación del correo electrónico. Yo cuando empecé a trabajar súper joven, estaba con el papel carbón que muchos de los que estarán hoy aquí no saben ni lo que es. Y cuando empezó el correo electrónico, pues también hubo otra revolución como diciendo esto qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues afortunadamente la sociedad se va amoldando y nos vamos incorporando a estos nuevos puestos, ¿no? Os dejo solo un dato que a mí me parece muy relevante. Hace poco revisando un informe que daba McKinsey y decía que en el 2030 en España se prevé que 1,6 millones de trabajadores se van a ver forzados a cambiar de profesión. Y eso va a ser 2030, que parece que va a ser hace, no sé, pero bueno, es dentro de 6 7 años, que no hace tanto. Y según dicen, más de 5 millones de empleos estarán en riesgo de automatización. O sea que imaginaros la fuerza que tiene esto, ya no solo compañías como la mía, que estamos muy orientados a procesos de automatización en la función de recursos humanos, pero otra cantidad de cosas que casi sin darnos cuenta, pues se va la tecnología y la inteligencia artificial formando parte de nuestro día a día y nos va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, bueno, mi percepción, lo que os puedo decir, y sin querer tampoco acaparar, es que yo creo que el saldo neto va a ser positivo, es decir, se van a crear más de los que se van a destruir y evidentemente pues vivimos en esta época súper convulsa con la pandemia que ya nos ha dado la vuelta a la cabeza a todos y que ya el hecho de hacer videoconferencias pues es casi más habitual que verse la cara y lo que nos espera en un futuro, ¿no? O sea que, bueno, esa es un poco mi sensación o mi impresión a priori con esa pregunta que me has hecho.
Sí, me gusta que hayas sacado el tema del mail, porque yo, aunque no lo parezca quizás, pero porque el FUM es muy benevolente con mi imagen, también peino canas, bastantes, y también viví el cambio del email, Del ¿no? correo electrónico. Del correo electrónico. Y aún cuando voy por ahí dando charlas en los institutos y tal, explico a los niños, a los jóvenes de hoy en día, explico que antes escribías a mano o quizás una máquina de escribir, que eso ya les suena chino, ponías un sello, ibas a correo, ponías, esto llegaba a cabo una semana, si llegaba, y cuando el otro lo leía, después te contestaba, o sea que el ciclo eran como casi 2 semanas, ¿no? Y yendo todo perfecto y que no se perdía ninguna carta por... Y usted dice, pero bueno, pues estáis locos, estábamos locos, ¿o ¿qué pasaba, no? Esto, hoy en día es que ni se entiende, es que parece otro planeta. Bueno, las postales en época navideña, que era súper habitual ponerse ahí con a gente, a la Es, familia, ponerte a enviar postales y ahora no lo hace nadie. Si llega una, te da hasta como ternura recibir, ostras, mi tía es del pueblo me verdad. manda una postal, ¿sabes? Es verdad, es En fin, verdad, es parece un verdad. poco viejuno lo que estamos diciendo, pero yo creo que forma parte de la realidad de cómo cambia esto, ¿no? Sí, sí, pero esto han sido 2 décadas, ¿eh? Bueno, Sí, Irene, imagínate. y, bueno, en esta línea, Irene, ¿cómo la robotización y la implantación de la inteligencia artificial va a cambiar nuestras empresas más de lo que ya lo ha cambiado, ¿no? Porque hemos visto una primera revolución, pero que esto no tiene tanto a ver con la inteligencia artificial, sino más bien con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y ahora viene la segunda parte de la película, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo nos va a afectar esto en nuestro día a día y a las empresas? A ver, yo siguiendo un poco, ¿eh? No voy a hablar de postales navideñas, pero claramente a mí me encanta recibirlas, así que todo el mundo que quiera enviarme una, súper contenta. Mira, yo te explico un poco primero, si acaso, también qué es lo que hacemos nosotros para que la gente tenga un poco de contexto. Nosotros construimos robots autónomos, el que veis aquí la imagen, totalmente autónomos para inspecciones industriales, pues para química, seguridad, minería subterránea, pues ese es un tipo de industria donde vamos nosotros, ¿no? Ganamos el primer premio del DARPA el DARPA, o sea, al final es un escaparate del mundo, ¿no? Contra el MIT, contra la NASA, contra todos. Y aquí un poco nuestro stack de autonomía, que no deja de ser una forma más de inteligencia artificial, desarrollamos todo esto y lo usamos. Y lo usamos como la robótica, lo que ha usado, ¿no? Y lo que estamos usando es desde una parte de imagen o de frecuencias sonidos, utilizamos la inteligencia artificial. ¿Cuál es la alternativa? Pues lo que se hacía hasta ahora era a través de algoritmos. Y algoritmos en el sentido de, yo tengo un montón de ingenieros que van picando cada caso concreto y que luego lo van generalizando. Por ejemplo, el caso típico, ¿no? El del conejo. Pues si ves unas orejas, es un conejo. Si ves el color de las orejas, y vas haciendo así, ¿no? Y todos los casos. ¿Qué sucede cuando encuentras luego un lobo? El caso del lobo, pues también tiene orejas, es del mismo color, es muy parecido. Entonces, los ingenieros tienen que volver a desarrollar todos los algoritmos para decir, vale, pero en el caso de que sea un poco más grande, entonces no es un conejo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, pero que pasa en el mundo normal, o sea, en el día a día de la industria, con, por ejemplo, lo que sería instrumentos, ¿no? Los manómetros, o que es los manómetros es como diría, el que va, ¿no? Te dice del 1 al 10 y estás al 1 estás mal, ¿no? De presión, por ejemplo. Vale. Eso, con la inteligencia artificial, con las redes neuronales, lo solventamos. Es una técnica que nos permite que no haya 200 ingenieros desarrollando algoritmos que luego se tienen que tirar a la basura. Lo mismo para los robots. Y te voy a decir ya, te avanzo un poco más, ¿y si hacemos que los robots aprendan a andar solos? Ese es el siguiente campo, el siguiente paso, ¿no? en la inteligencia artificial. Claramente, en el mundo de la inteligencia artificial aplica a la robótica directamente y en las aplicaciones de la robótica. Cuando queremos detectar fugas de vapores o de gases, escuchamos y por la frecuencia podemos ver si está dentro del rango o no está dentro del rango. Eso también lo aprendemos y hacemos redes neuronales, redes neuronales es la forma que la inteligencia artificial, ¿no? De deep learning. Este deep learning es como lo hacemos nosotros, ¿no? Cómo desarrollamos toda la inteligencia y las aplicaciones finales a los clientes. ¿Para qué? Para que las químicas, por ejemplo, puedan detectar incidentes antes o cuando están sucediendo y que puedan llegar a solventarlos mucho más rápido. Fugas de gases, fugas de vapor, hotspots, ¿no? Puntos calientes. Lecturas de válvulas de presión o de contadores. Que hay un extintor fuera de lugar. Hay personas que no deberían estar en el sitio donde están. Todo esto
lo analizamos y luego enviamos alertas al centro de control cuando hay algo que no está en su sitio, ¿no? Claramente, sin inteligencia artificial, necesitaríamos a 200 personas, 200 ingenieros que estuvieran haciendo esto y que seguramente habría mucho error. Con la inteligencia artificial vamos mejorando todo esto, ¿no? No sé si he respondido un poco. Sí, Ignasi. sí, desde luego que sí. Y después, claro, viene la parte creativa, ¿no? Que es una parte que ahora está empezando y levanta tantísimas incógnitas, ¿no? Yo cuando, y de hecho lo he hecho varias veces con Wall-E o con uno de estos, con Wonder, que es el que más utilizo, genero imágenes y las subo en Instagram, que lo hago a menudo, siempre pienso, ¿y esto de quién va a ser, no? Esto, o sea, esto tiene derechos de autor, no los tiene, estoy violando alguna ley internacional que yo no sepa. No sé, Javier, tú que eres del ramo más del arte, ¿esto cómo lo ves tú? A ver, primero es muy interesante, ¿no? Pero realmente asusta un poco, aunque en mi caso yo no creo que venga a destruir para crear, como he dicho, ¿no? Yo creo que es bueno en el arte por lo menos matizar el corto, medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo yo creo que es una herramienta interesantísima, que va a ser una ayuda para mucha gente a modo de sketch, para muchos artistas, a modo de acortar ciertos plazos de trabajo o ciertos procesos. También nos permitirá a gente, bueno, tú por ejemplo, lo que has hecho con las imágenes de subir a Instagram, yo creo que son tuyas. Quiero decir, las imágenes que Dali y otros generan o en un futuro cercano ya tienen su propia, serías tú el autor y tendrías los derechos de ellos. A corto o medio plazo va a ser una herramienta que va a ayudar y va a permitir a personas que a lo mejor, por ejemplo, pues, quieran crear un cómic, por ejemplo, ¿no? Tengan una buena idea, pues, que no tienen la capacidad económica o de contratar al gran dibujante, podrán ellos mismos generar eso, ¿no? También es importante pensar que mucha gente cree que el dibujo o el arte es solamente una especie de virtud manual, pero en realidad donde está el truco un poco la genialidad muchas veces es la conceptualización de lo que te piden como artista, ¿no? Pues tienes que hacer una obra de tal evento, tal cual. Eso en la inteligencia artificial tienes que saber cómo representar ese concepto, cómo escribirlo para que te dé los resultados. Quiero decir, va a haber especialistas de esa herramienta, van a haber personas que lo utilicen mucho mejor, ¿no? Que sea una especie de nuevo trabajo que se pueda generar, ¿no? Entonces, pero también es cierto que van a sustituir una masa media de ilustradores muy grande, porque la inteligencia artificial hace trabajos muy chulos y muy buenos, la verdad. Y entonces, por ejemplo, lo editorial, yo creo que a corto o medio plazo lo editorial va a ser totalmente sustituido por inteligencia artificial, por los artículos, por ejemplo, ¿no? Que pueden hacer conceptualizaciones muy buenas de artículos de lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que hay una especie de temor y de miedo, pero sí, yo creo que se va a generar cosas muy interesantes y no va a venir a destruir completamente, va a modificarlo, como otras herramientas la modificaron anteriormente y no pasa absolutamente nada. Va a permitirle a mucha gente poder desarrollar procesos creativos que ellos no tenían posibilidad porque necesitaban mucha gente y tal. Y luego surgirán cosas que a mí me gusta imaginar, como por ejemplo, quizá dentro de 50 años, el artista más famoso sí sea humano, pero sea un artista que realiza obras en directo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor eso de repente, pues dicen, los número uno son una especie de DJ que pinta o trabaja con 4 inteligencias artificiales, las va mezclando, crea cosas, realmente una herramienta. Y ya si nos vamos a lo distópico y a lo loco, si queréis dentro de 300 años, pues seguramente solo se pintará por placer. Seguramente, vamos, solo se pinta por placer y por disfrutar, que al final siempre es un poco el objetivo, aunque luego se triunfa o no se triunfa, se gane dinero o no se gane dinero. Con lo cual yo creo que no hay que ser tampoco muy catastrofista. Hay gente que evidentemente no conseguirá ganarse la vida de esto, pero porque la inteligencia artificial tiene mucho nivel, pero se la ganarán otros. Se la ganarán otros haciendo otra cosa y personalmente creo que a mí me entusiasma realmente, ¿no? Y mira que es algo que parece una agresión directa. Yo tengo curiosidad por si algún día también habrá una etapa donde los estilos personales, que siempre es importante en los artistas, sean todavía mucho más importantes. O sea, el que consiga romper un poco la baraja y hacer algo diferente, aunque la inteligencia artificial luego lo copie o sea capaz de reproducirlo, pero él ha roto ahí, o ella ha roto ese rollo, ese molde, y será también interesante. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, tengo curiosidad si en un futuro es capaz de hacer alguna de las obras mías, la verdad, porque son así bastante milimetradas en muchas cosas, que seguro que sí, pero no lo veo como una amenaza. Yo creo que va a ser eso. Va a surgir un nuevo artista dentro de muchos años que utilizará de esto de una manera impresionante. Yo, Javier, Oye, sí, me quería salir un momento del guión, Ignasi, y hacer una pregunta a Javier, si me lo permites. Sí. Quería saber tu opinión con respecto a los NFTs y todo este boom también que hay ahora, que yo, bueno, pues como no soy especialista, me he enterado hace relativamente poco, y alguien como tú que se dedica al mundo artístico, pues, y como lo has dicho de una manera casi de soslayo, pues me parecería interesante que nos dieras tu opinión.
No sé si Sobre, ahí lo- me he metido la pata, Ignasi, No, no, que va, que va, que va, que va, que va. Es un tema súper sobre interesante, los, sí, sí. sobre los NFT, pues bueno, ahí puedo hablar lo que queráis. Ya ves, yo en realidad soy el artista en ese campo número 1 de España, ¿no? Y en el 2020 estuve en el top 10 del mundo en ventas. O sea, ahora es verdad que ha bajado mucho las ventas, pero no desapareció ni creo que desaparezca. En este caso, ¿qué pasa? Que en el caso del arte, arte puro o artistas que hacen obras en arte digital que se vende como NFT, que son NFTs que no tienen una funcionalidad. ¿Sabes que se habla mucho de que un NFT tiene que tener una funcionalidad, de permitirte cosas? Eso es un tipo de NFT que funciona, pero en el arte digital, como el que hago yo, que te lo compra porque le encanta, le gusta, y creen que es una obra de arte que dentro de muchos años, pues evidentemente será arte digital y será algo normal, tendrá la propiedad, eso será, valdrá mucho dinero, la vendrá en museo y tal. Ese tipo de arte, vamos a decir fine art del NFT, ese sigue vendiendo muy bien. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas o un mes, Excopy Art, que es uno muy de los más importantes, vendió una obra por medio millón. Quiero decir, Madre. sigue habiendo eso. ¿Qué pasa? Ha habido una limpieza salvaje. O sea, yo lo he vivido todo en ese aspecto. Y fue una locura, porque había gente que pensaba que cualquier cosa que fuera un NFT, una foto de su abuela, la subía y ya valía 1 millón. A mí me escribió un montón de gente que decía, oye, mira, yo no soy artista y tal, pero ¿cómo? Y si me pongo a dibujar y hago esto, ¿tú crees que me ganaré dinero? Eso es surrealista. O sea, había un montón de gente que se dedicaba así como si eso fuera, como si yo mañana digo, venga, pues me voy a hacer futbolista, ahora con 40 años. Venga, ¿tú crees que me ficha el Barça? Coño, no funciona así. Entonces, ha habido una especie de limpieza brutal de proyectos, cantidad de proyectos que eran morralla pura. Había una limpieza muy grande y digamos que se ha estabilizado un poco y se han quedado los proyectos más sólidos, los artistas que de verdad tienen un bagaje, porque los artistas más importantes del NFT no son gente del NFT. O sea, el NFT le ha dado la posibilidad de vender su arte digital, pero la gran mayoría, los que me incluyo, llevamos 20 años o 10 años haciendo arte e incluso estábamos en galería, habíamos ganado ferias. Quiero decir que en el caso del NFT ha habido mucha limpieza en ese aspecto y también en España en particular es que ha habido mucho hate, mucho odio al NFT, pero por ejemplo en Estados Unidos o ese tipo de sitios sigue habiendo bastante movimiento. Pero bueno, yo creo que a corto o medio plazo se estabilizará y seguirá habiendo buenas cosas y se irá un poco limpiando, la verdad. Habrá bajones, habrá subida otra vez, pero bueno, ahora se ha estabilizado. Sí, bueno, pero a ver, continuando con el tema de los FTs y para dejarlo ya, porque tampoco es el tema, claro, los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Porque cuando tú ves la serie de los monos, que cada monito de estos te valía Claro, no sé cuántos millones, y dices, pues bueno, pues yo esto lo puedo hacer, ¿no? Entonces cada uno se pone a hacer sus tonterías y, como decías tú, Claro, poner la foto de la abuela y a ver si cuela, ¿no? claro, Entonces, claro. hay Eh, mucho. Sí, bueno, en fin, pero Javier ha dicho un par de cosas muy interesantes que a mí me han gustado. Una de ellas, y que me río porque es que he pensado lo mismo de otro aspecto y seguramente es la razón, es el tema de dibujar por placer. Y si en el futuro, y cuando digo el futuro digo dentro de 3 años, también conduciremos por placer, ¿no? Porque estarán los nostálgicos de los coches antiguos y tal, y los coches antiguos serán nada más y nada menos que tengo un volante y un cambio de marchas, y un acelerador y un freno, y un embrague, ¿no? Y en cambio nos obligarán por ley a que todos los coches sean autónomos y que vayan por ahí y conducirá solo el loco que hacer, se quiere gastar medio millón de euros en un coche manual Claro. con pedales, ¿no? Bueno, Aún falta de lo poco que sea autonomía de... Aún falta un poco, Ignasi, sí, para esto. pero es que todo va tan rápido, Irene, eh, que no sé, ¿eh? Y Bueno, de hecho, hay varias alternativas. Funciona en San Francisco. Lo que han hecho ellos es hacer mapas de todo el entorno y van actualizándolo cada vez. Entonces, claro. el problema que hay en la autonomía de los coches es, si tú tienes que estar conduciendo y creando estos mapas 3D en el mismo momento, es exactamente lo mismo que en los robots, ¿eh? Estás haciendo mapas 3D en todo el momento y tú tienes que hacer una decisión en tan poco tiempo, es muy difícil. Entonces, aquí es donde está el problema. ¿Qué han hecho los de Waymo de Google? Han hecho vale, como esto no es posible, vamos a hacerlo al revés. Voy a hacer el Google Streets, pero en mapas 3D, y los voy a tener todos actualizados. Entonces, mis coches no tienen que estar haciendo estos mapas cada vez de Claro. nuevo, sino que tienen que ser mucho menos precisos porque ya lo tenemos preloaded, ¿no? Ahora, si Google consigue hacer mapas de todas las ciudades del mundo, lo veo posible. Las otras alternativas, a ver cómo de rápidos llegan allí, ¿no? sí, pero Irene, te acuerdo hace 10 años que cuando Google anunció que iba a hacer aquello tan raro que se llamaba Google Street View, todos decíamos, ala, pero están locos, ¿cómo van a No, fotocopiar 100%, todas las calles del 100%. puesto que se han Va a llegar, va pensado? a llegar. Y al Eso cabo va de a seis llegar. meses ya estaba todo el mundo fotografiado, todo el mundo. Y, pero ¿cómo lo han 100%, hecho? 100%, 100%. Al final,
los coches se concibieron en el primer DARPA Challenge. Nosotros ganamos el tercero. El ¿Ah, sí? primero, sí, ha No habido sabía. 3 DARPA Challenge en el mundo. El primero fue de los coches autónomos y de allí salió, el MIT ganó y Google compró todo el equipo del MIT y se creó Waymo. ¿Vale? Así fue. Entonces, de allí se concibió el coche autónomo. De hace 10 años ahora, qué gran diferencia ha habido, ¿no? Yo creo que en 10 años claramente va a haber soluciones. Y claramente, sí, sí, sí. Bueno, luego está el tema relacionado con lo que estás diciendo, que yo a veces lo comento cuando doy charlas y cosas así, de todos los coches autónomos, el dotarles, o sea, toda esa inteligencia artificial o toda esa capacidad de toma de decisiones, hay un contexto cultural que también entra en juego, ¿no? Pues el típico ejemplo que ponen cuando va el coche que se tiene que va a tener un accidente, ¿qué decisión tomas? Si atropella al niño, atropella a la madre, atropella al perro, pues dependiendo de cada cultura, pues puede ser que el perro sea casi más, perro por poner un ejemplo, ¿vale? Pero por entenderse. No, pero por ejemplo, Entonces, una vaca en algún país será más bueno, importante que una persona. Y es de qué efectivamente. país me refiero, sí. Entonces, imagínate que el coche autónomo va por ese país y está concebido con otra capa de inteligencia, pues a lo mejor puede meter la pata, ¿no? Entonces, Sí, o sea, sí, yo hay soy un un tema poco ético. partidario Mm. a lo que dice Ignacio. Yo creo que esto va a ir mucho más deprisa de lo que pensamos. Evidentemente, tú, Irene, seguro que tienes mucha más información, pero a mí me gusta pensar que dentro de poco lo de conducir va a ser casi un placer, ¿no? Y cuando yo estoy un poco en plan romántico hoy, cuando veíamos el coche fantástico, nos parecía una cosa bárbara y súper tal, y mira ahora, lo estamos viviendo y no es tan loco. Mi coche sin ser súper mega, no es un Tesla ni mucho menos, pero ya sabe ir por los carriles y puedo Exacto. quitarle el volante, o sea que Y fíjate. algunos pueden aparcar, sí, 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 sí. exacto. Hay muchos avances, sí, sí, sí. Mm. Bueno, vamos un poco por los retos, porque Irene antes nos hablaba de las ventajas del modelo conexionista, ¿no? Que para los que no seáis expertos en inteligencia artificial, pues esto es, ya empezó este debate que Irene nos estaba exponiendo hace un momentito, pues empezó en los años 70, ¿no? Habían como un gran dilema, ¿no? ¿Qué tenemos que ir? ¿A por los sistemas expertos, ¿no? Que es aquello que conoce toda la casuística, pero claro, la que te sale el lobo es una casuística nueva y vuelve a programar, etcétera? O un modelo que se llama conexionista, donde va de alguna forma aprendiendo y reconociendo su entorno y a partir de aquí va construyendo, ¿no? Entonces, ya en los años 70 existía este debate entre los científicos y se descartó el modelo conexionista por varios motivos, pero uno de ellos era que no había suficiente capacidad de computación, ¿no?, para ir a lo que sí que podemos hacer ahora, que es coger millones y billones de datos y a partir de aquí decirle, le aprende, ¿no? Hoy en día esto sí que lo podemos aprender y esperamos que venga la revolución cuántica, porque cuando venga la revolución cuántica esto será multiplicado por varios órdenes de magnitud, ¿eh? No por 2, por 3, por 4, sino por órdenes de magnitud. Entonces, claro, finalmente ha ganado la partida el modelo conexionista, ¿no? El deep learning o lo que antes se llaman redes neuronales, que ha ido evolucionando el deep learning. Pero hoy en día, ¿cuáles son los retos principales? ¿Ya con el modelo conexionista ya nos vale? ¿Con el deep learning ya nos vale? ¿O pensáis que necesitamos algo más o más computación, más capacidad de cálculo? ¿Qué pensáis que es el reto actual? Irene, si quieres, como tú has hablado de Sí, Sí, este... yo creo que Irene. a ver, nosotros os explico un poco, ¿no? El reto actual a nivel de la robótica e inteligencia artificial claramente es lo que os explicaba del movimiento del robot solo, ¿no? Y me diréis, ¿pero cómo lo hacéis? ¿Cómo puede ser que el robot pueda aprender solo a andar? Y la alternativa más lógica sería, pues tenemos 200 robots trabajando a la vez y prueba y error, y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y así explicándole, ¿no?, a que el robot aprenda lo que va haciendo. Vale, esto claro, a nivel económico es inviable, porque 200 no son suficientes, necesitaríamos 3.000, 25.000 robots. Entonces lo que hacemos son simuladores y creamos estos simuladores al máximo fieles a la realidad, ¿no? Y tenemos 3.000 robots trabajando a la vez en sitios, por ejemplo, pues le ponemos varias alternativas. Hay un suelo que es deslizante, hay una pendiente de 35 grados, hay aceite en el suelo, no sé, hay hielo en el suelo. Y el robot va aprendiendo cómo moverse levantar, cómo realmente ser, en nuestro caso, un robot perro, ¿no? Un perro robot y moverse como un perro, ¿no? Eso es el siguiente paso. La robótica es un reto, porque al final es algo que no existe, que se tiene que desarrollar y es muy sencillo a nivel, lo que comentábamos, de deep learning, pero todo lo que viene alrededor, todos los anexos son muy complejos de desarrollar y se necesitan años, ¿no?
un poco lo que decías tú, Ignasi, ¿no? El OpenAI, pues si empezaron en 2013 creo que fue, pues han necesitado bastante tiempo, ¿no? Para hacer algo así. Y eso es de lenguaje, ¿no? Nosotros como estamos trabajando en el mundo real y luego es muy complejo no únicamente realizar estos simuladores, que es un trabajo muy grande realizarlos a nivel técnico, como luego también desarrollar todos estos procesos de automatización. Y al siguiente paso es cómo pasamos de un simulador a la realidad. Eso es el siguiente nivel ya de cómo pasamos inteligencia artificial simulada a la real. Ese es el reto a nivel robótica, a nivel mundial, ¿eh? Hay mucha gente a nivel mundial que lo está desarrollando, pero no hay nada aún. El mapeo, ¿no?, del sistema, digamos, más simbólico a la realidad. Ya. Sí. Y ahora déjame que os haga una pregunta más de creatividad. Y por creatividad, claro, enseguida nuestras mentes se nos van a Javier por el tema de diseño y tal, ¿no? Pero quería centrarlo en la creatividad, en aquellos procesos que son repetitivos y que podemos de alguna forma mecanizar. Y claro, con inteligencia artificial pues es genial porque, bueno, en fin, ya tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Simplemente por el hecho de estar informatizado ya pues añadir mucho valor. Pero entrevistas de trabajo, ¿no? El proceso de selección. Todo el mundo, o como mínimo yo he entrevistado a lo largo de mi vida muchísima gente, pero siempre tienes el tic aquí cuando ves una persona que dices, esta es la persona que necesito, ¿no? Yo me acuerdo una de las entrevistas uno de los procesos de selección en los que participé, y me costó muchísimo porque yo era muy jovencito, que era para contratar mi primera secretaria. Puse una oferta, se presentaron, me acuerdo aún, 103 personas a la candidatura, a la posición. La oferta. A la oferta, exacto. La mitad de ellas las descarté sin mirar el currículum porque no podía, no tenía tiempo material, con lo cual la gente dice, es que ahora es un robot que no es tal. Y bueno, sí que prefieres un robot o que te tire directamente tu currículum a la basura, porque es que no tengo tiempo material, ¿no? Entonces me quedé con la mitad y de esta mitad entrevisté a unos pocos, creo que fueron unos 15 y tal, pero llegó una persona que dije, esta persona, y esta persona me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, un sistema de inteligencia, esta creatividad o no sé si es creatividad, pero esta espontaneidad, no sé cómo llamarlo, ¿esto lo podemos implementar también con la inteligencia artificial? Pues mira, yo ahí te voy a contestar por la parte que me toca, que en la parte técnica ahí hay gente que sabe mucho más que yo seguro, pero en nuestro caso la experiencia es completamente diferente. Y digo experiencia porque es un foco donde las compañías están poniendo mucho hincapié, ¿no? La experiencia del usuario, la experiencia del candidato, la experiencia del empleado. Y es que esto que acabas de describir tú, Ignasi, como que te pasó hace un tiempo, ese proceso de selección que has trasladado en unos segundos, es el día a día de un departamento de selección de cualquier multinacional. Y yo he trabajado ahí y sé lo que es. Entonces, fíjate la comparativa de hacer lo que tú has hecho, que es lo que hace la gran mayoría de las empresas. Te digo, se escriben 500, como no me da la vida y siempre trabajo para antes de ayer, pues escribo los 20 primeros, me gustan 5, entrevisto a 3 y contrato a 1, ¿no? Ahí la capacidad la muestra con la que estás trabajando es tremendamente pequeña con la oportunidad que hubieras tenido de revisar esos 500 currículum que te entraron, ¿no? Pues yo creo que el valor añadido que está, y luego hablo de la creatividad, pero el valor añadido en un proceso de este tipo es primero, desde el punto de vista del candidato, que le estás dando la misma oportunidad a todo el mundo sin ningún tipo de sesgo. Dices, hombre, me está entrevistando una máquina, hombre, ya, pero como tú bien dices, ya te está entrevistando o te están dando una opción que antes, a lo mejor, si entrabas por casualidad al final o al principio, o cuando el técnico de selección estaba cribando, pasan de ti por una cuestión completamente aleatoria, ¿no? En segundo lugar, el tema de los sesgos también es muy importante. No es lo mismo que yo estoy muy cansado haciendo entrevistas y ya cualquiera me valga, a cuando estoy por la mañana, que estoy como más concentrado y voy a tener otra sensibilidad. Y luego, desde el punto de vista de creatividad, por no meterme a aspectos más técnicos, yo creo que siempre hay que tener en cuenta nosotros cuando diseñamos un bot o un asistente virtual, tratamos de humanizarlo todo lo que podamos. Tanto es así, y esto es real, que muchos de nuestros clientes dicen que van los candidatos a la oficina preguntando por Alex o preguntando por María, que es la que le ha entrevistado, pensando que es una persona de verdad. Entonces, tratamos de jugar con esa bueno, pues esa dicotomía, y realmente la entrevista no siempre es igual, porque dependiendo de lo que le pregunta el asistente y lo que va contestando el candidato, la experiencia va a ser completamente diferente. Incluso metemos mecanismos
para que la experiencia sea, independientemente de lo que estoy mencionando ahora, sea completamente diferente, ¿no? En conclusión, pues yo creo que desde el punto de vista de experiencia vamos a tener mucho más atributos haciéndolo con tecnología que sin hacerla. Desde el punto de vista del técnico de selección va a tener una muestra mucho más grande y por tanto va a seleccionar un mejor talento. Y desde el punto de vista de creatividad, pues si está bien planteada la solución, no tiene por qué estar reñida una cosa con la otra. Al menos desde el punto de vista de selección. Quizá en otros procesos más repetitivos se me antoja también la posibilidad de... Nosotros hacemos también soluciones de resolución de preguntas frecuentes, ¿no? Sabéis también que los chatbots con la inteligencia artificial y con procesamiento de lenguaje natural es capaz de entender, pues como cuando le preguntas a Alexa o a Siri cualquier historia. Bueno, pues de esa manera también se puede trabajar para que la base de conocimiento tenga una diversidad y una manera de contestar diferente para cada caso. Bueno, no me quiero extender mucho en este punto, pero esa es la percepción o la experiencia que os podemos trasladar. Sí, no, has tocado un tema que es que yo vivo día a día en otro ambiente y ahora os voy a explicar la anécdota. Yo, como he dicho antes, me dedico al diagnóstico del cáncer colorectal mediante inteligencia artificial, sistemas de microondas, radares, en fin, no os voy a explicar mi rollo, pero cuando estamos en los hospitales experimentando esta nueva tecnología y claro, tengo acceso a las estadísticas de los hospitales del diagnóstico del cáncer colorectal, ¿no? Y como sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico, hoy en día el método más fiable y el gold estándar para el diagnóstico de cáncer colorectal es la temidísima colonoscopia, ¿no? Que a mí por edad ya me han hecho un par y seguro que alguno de aquí del panel también lo han hecho alguna y sabéis de cosa hablo, ¿no? La colonoscopia que te mete por aquel sitio que no le gusta a nadie y va para adentro y te miran y tal. Bueno, en fin. Los médicos de media, el 22% de los pólipos, cuando hacen una colonoscopia, no los ven. Y estos pólipos son los que a lo largo del tiempo se convierten en un cáncer y por eso el cáncer colorectal es el cáncer más prevalente, porque el método estándar para verlo, pues el 22% se pierden. Pero este 22% es una media. Si el médico lo pillas a las 8 de la mañana cuando empieza el turno, el endoscopista, y está haciendo la colonoscopia, seguramente solo se deja un 8 o un 5%. Y si le pillas a final de turno a las 3 de la tarde, ya está en un 50% de misdetection rate, lo cual es alucinante. El mensaje que yo consejo que doy a todo el mundo es cuando vayas a hacer una colonoscopia, pide hora a las 8 de la mañana. Y si puede ser antes, porque es que el médico te va a venir cansado y no te va a detectar el cáncer. Bueno, en fin. Pero esto, que para algunas profesiones como la medicina o la selección de personas es tan importante, los sesgos, ¿no? Claro, Javier, en vuestro campo, en el arte, digamos, es justo al contrario. Yo quiero el sesgo, quiero que que el artista refleje sus experiencias, sus vivencias, lo que él piensa. Quiero que esté todo plasmado aquí, esta subjetividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial Tenga combine alma, ambos? tenga Tenga alma, alma, exacto, claro. pero alma en positivo, no alma para Sí, sí, filtrarme con prejuicios raciales o lo sí, que sí. sea, ¿no? En fin. Sí. Claro, ese es un punto, ¿no? Porque al final, claro, muchas veces se dice que la obra, de hecho, en el punto que están ahora muchas obras de inteligencia artificial parecen como plantas de plástico, muchas de ellas, o parecen algo así como que no es humano, ¿no? Yo creo que al final, fruto de devorar todo lo que se va haciendo, más lo que la gente va escribiendo, más lo que va aprendiendo, yo creo que al final incluso aprenderá a tener esa especie de imperfección humana, ¿no? Que será ese punto donde realmente no llegas a saber bien. Eso es muy interesante porque yo a veces pienso, digo, ¿puede una inteligencia artificial de repente, hay un artista, está creando obra luminosa, obra positiva, pierde la mitad de la familia en un accidente, se vuelve oscuro, se vuelve tal, se deprime, lo refleja? Quiero decir, eso será inteligencia artificial, yo creo que será más lineal. O sea, quiero decir, pero también podrá incluso jugar a ese tema. Al final lo van a conseguir. O sea, yo creo que al final conseguirán eso. Lo que pasa es que al fin y al cabo aprenden de los humanos. Combinando diferentes estilos puedes sacar quizás cosas nuevas, pero ese va a ser el reto. El reto va a ser que tenga esa chispa un poco de magia. Por eso decía antes lo del artista en directo. Al fin y al cabo, realmente, muchas veces a los humanos nos gusta admirar a un humano, ¿no? Por eso digo lo del artista que pide en directo y la gente lo vea, porque al fin y al cabo, incluso querrás tener sexo con él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O querrás ligarte o lo que sea al artista. Entonces, creo que ese será un punto, pero sí llegará a tener quizá algo. Yo creo que sí, llegará a tener ese punto de alma, pero tardará mucho. Tardará mucho. También las personas que ponen en DALL-E, al final, aunque no lo parezcan, muchos ponen lo mismo. Por eso hablo del concepto, ¿no? Habrá alguien que trabaje mezclando muchas cosas y tal,
Pero bueno, es que ahí es muy subjetivo. También el arte, fíjate, es una disciplina que tenemos todo el intrusismo laboral del mundo. Y bienvenido sea, te diré. Pero competimos hasta con gorilas, ¿no? Hay gorilas que pintan y venden muy caro, ¿no? Entonces, o niños que se ponen y venden carísimo. Entonces, quiere decir, aquí estamos acostumbrados a llevarnos todos los tiroteos que haga falta. Pero al final alguno conseguirá el alma. Y la pregunta es, ¿la gente será fan de esa IA? Pues seguramente también sí. Pero no soy catastrofista en eso. Pero bueno, llegará. Pero fíjate, por ejemplo, las plantas, es un buen ejemplo, las plantas de plástico. La hay perfecta, realmente, y son cómodas. Pero la gente sigue comprando plantas naturales, porque se genera una especie de vínculo o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que ese será un poco el tema, ¿no? Ese será un poco el tema, pero llegará. Y volviendo al tema de los NFTs, Javier, que hemos hablado antes un poquito, pero claro, aquí pueden haber muchos fraudes, ¿no? En el sentido de que yo puedo estar diciendo que esto lo he hecho yo y en realidad tengo aquí al Ali de turno o a quien sea o al Wonder o los varios que hay trabajando por mí y yo que esté de alguna forma mintiendo a mi público. Esto, ¿cómo se puede evitar esto? Eso ya pasa, ¿eh? En Ya realidad, por pasa. ejemplo, claro, hay muchos artistas, pero vamos, ya pasaba con Leonardo da Vinci. O sea, quiere decir, han tenido siempre un equipo de personas, muchos de ellos que realizaban su obra. Pues, por ejemplo, tenemos a Damien Hirst, que prácticamente dice, bueno, para Damien Hirst porque me den una inteligencia artificial, porque está haciendo puntos de colores. Y no lo está haciendo él, está haciendo 20 becarios allí haciendo puntos de colores. O sea, eso ya existe realmente, eso ya existe. Entonces, el hecho de cómo defender o la estafa tal y cual, en realidad la blockchain y el NFT en realidad solucionan una parte de eso. Es decir, una obra será mía cuando esté bajo mi firma digital. Igual que antiguamente pues está firmado manualmente. Tú harás algo por DALL-E y será tuyo y tendrá tu firma y la gente lo valorará o no valorará. O dirá, mira, he escrito unas cosas chulísimas, ya saco una locura, me gusta, me lo compro, o lo que sea. O sea, la manera de protegerlo en lo digital es justamente el NFT, que es lo que mucha gente no ha querido entender. O sea, vale, una cosa puede ser Bored Apes, mono aburrido, o un cuadro de Picasso digitalizado. La cosa es que lo que nos permite el NFT es decir, este es el original de esta persona. Te lo puedes descargar, te lo puedes fotografiar, puedes hacer lo que quieras, pero es este. Y pasará igual con la inteligencia artificial. Tú harás algo y será tuyo, tú lo has producido en inteligencia artificial y es tuyo como el que produce pues galletas con una máquina de galletas y las vende. La máquina de galletas pues, son tuyas. La máquina de galletas vende las galletas. Entonces será igual, ¿no? En ese aspecto. Y no es tan diferente de tener un equipo de personas. Quiero decir, es un poco eso, ¿no? Será el NFT el que te lo asegure. Ahora, evidentemente, no, yo lo he dicho mucha gente, en el futuro, dicen, en el futuro a lo mejor los NFT pues seguirán o no seguirán, pero está claro que, por ejemplo, yo te digo claramente que el Prado y los grandes museos van a digitalizar su obra, que ya la tienen digitalizada, y la van a meter en la blockchain, con su propia blockchain, con su propia seguridad, con lo que sea, pero lo van a hacer todos. Luego se vendrá el NFT o no, pero ese sistema de verificación lo van a usar porque es necesario en el arte la autenticación de la obra. Así que, ¿quieres protegerla? Pues nada, meter en la blockchain, que no es tan caro dependiendo de la red. Polygon vale un euro, te lo sube ahí, tuyo, y se ha acabado. Yo, por ejemplo, no puedo, en realidad yo ya no puedo publicar ninguna obra mía en internet ni digital que no esté en la blockchain, porque es que la venden, o sea, es que la cogen, la suben y la venden rápidamente. Claro. Será como me pasa a mí ahora. Yo la tengo ahora aquí en mi ordenador, pero en cuanto sale al público, ya está previamente hecha NFT. O sea, será un poco Claro. así. Y Qué oye, locura. este verano, leyendo un poco sobre NFTs, vi esto de que hay artistas que no son digitales, sino que son artistas de acuarela o, bueno, Sí. físico, digitalizan, lo convierten Ujú, en un NFT y después destruyen la obra física, ujú, grabándolo todo con un vídeo, y el sí, vídeo también lo convierten en un NFT, con lo cual venden las dos cosas juntas, la imagen digitalizada y el vídeo ujú, destruyendo ¿Esto es real? O, porque a mí cuando leí, pero qué barbaridad, ¿no? Estás destruyendo una obra de arte y encima lo grabas y la gente te lo compra. ujú. Sí, ¿Estamos claro. locos o qué? El mundo del arte es el lejano oeste. O sea, aquí se hace de verdad, se hace de todo, se especula bien, se especula mal, se utiliza para lavar dinero, se utiliza para ayudar a gente. O sea, es un tiroteo total. ¿Eso se hace? Sí, se ha hecho. Mira, el mismo Damien Hirst hizo 20.000 obras de los puntitos suyos en papel y tú compras y digitalizada. Tú comprabas el NFT, pero tienes que elegir o te queda el NFT o te queda el de papel. Uno de los dos va fuera, se destruye. En este caso es un juego que no está mal porque es su obra creada por él en ese momento, pero sí un caso polémico con una obra de Frida Kahlo, si no me equivoco,
que lo compró alguien, la hizo digital y quemó la obra, ¿no? Verdad, Parece que es mentira, pero bueno, en este pues caso... Claro, en ese caso, yo creo que ya entran otras cosas que es una cuestión de patrimonio, ¿no? O sea, tú no puedes coger, hacer la Alhambra en 3D y pegar un bombazo. O sea, que decía, hay una cosa de patrimonio, ¿no? De patrimonio, que ahí ya pueden entrar otro tipo de cosas. Pero realmente es un juego especulativo que ha pasado siempre y que si tú lo haces con tu propia obra, yo lo hago ahora con mi propia obra, que acabo de hacer, pues me parece una estrategia de venta. Ahora, si va a coger un Goya y lo va a tirar al río y tal, pues no. Eso ya, pero eso es una cuestión legal de patrimonio y tal. Ha habido mucha especulación, pero siempre hay especulación en el arte. O sea, el arte, el NFT no tiene, el mercado del arte digital, que es solo NFT, no tiene realmente apenas diferencias con el mundo del arte tradicional mercado. Tiene ventajas porque el dinero va más rápido, que no hay logística de enviar la obra, que te puedes cobrar de diferentes maneras. Hay una serie de cosas, pero la esencia es la misma. Son multimillonarios, muchos de ellos, gastándose dinero en un mono de 50 metros de alto que le gusta y luego lo vende, especula, no especula, o le da gusto. Es siempre lo mismo. Siempre va a haber falsificaciones, siempre va a haber gente que intenta hacer cosas de ese tipo. Pero bueno, es lo que ha pasado siempre, ¿no? Pero por ahí va. Bueno, y para ir terminando, bueno, porque es una discusión que podemos estar hasta mañana, y creo que coincidís que esto es que cada tema que tocamos es como un fractal, que ampliamos y surgen mil cosas, ¿no? No sé, quien quiera participar, Antonio, Irene, Javier, quien quiera, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Estamos en medio de una revolución, esto creo que lo tenemos todos claros. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a ver cada uno en nuestro sector? En el arte hemos visto dónde estamos y bueno, no está mal. En el tema de selección de personal, pues hombre, tampoco. La robótica ya ni te digo, ¿no? En cada uno de vuestros casos, y en la medicina, que es mi caso, pues también estamos muy avanzados, ¿no? En cada uno de estos casos, ¿dónde os veis? O no vosotros, sino más bien el sector, ¿no? El sector del arte, la selección de personal, la robótica, ¿cómo lo veis dentro de 5 o 10 años? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, si quieres empiezo yo y dejo paso al resto por seguir en el mismo orden del principio como cierre. A ver, en mi caso lo que nos espera es un cambio absoluto y brutal en el mundo de la selección de personal y el mundo de recursos humanos. Primero teniendo en cuenta que el área de gestión de personas, desgraciadamente para los que nos hemos dedicado, nos dedicamos a esto, siempre se ha tenido en consideración como un área de coste, porque se supone que hacíamos cosas que no valían o no tenían un valor añadido muy alto, ¿no? Con el paso del tiempo, pues hemos pasado a tener una posición un poco más estratégica, formando parte de los comités de dirección, etcétera, etcétera. Y digo esto porque todavía hay gran cantidad de procesos en una compañía, en cualquier compañía mediana, grande o muy grande, donde esos procesos son susceptibles de ser automatizados, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí no sé si lo viviréis vosotros también en vuestro sector. Por un lado, sí que hay una oportunidad de crecimiento brutal y afortunadamente, pues como siempre digo yo, ¿no? Si llegas primero, golpeas dos veces, pero a la vez también una resistencia a esos cambios desde el punto de vista, en mi caso, pues a incorporar tecnología. Todavía seguimos pensando muy a la antigua y eso genera pues que en el momento, esto es un poco como las modas, ¿no? En el momento que las grandes compañías empiezan a introducir este tipo de tecnologías, se genera el efecto bola de nieve y ya van todos detrás, ¿no? Como si fuese, ya te digo, como si fueran las modas. A ver, el futuro yo creo que es más presente de lo que parece. El mundo tecnológico, ya estamos en esa segunda burbuja. Yo por lo menos viví lo de las .com, ahora estamos en otra donde los perfiles tecnológicos pues están ahí y son muy difíciles de atraer. Y de alguna manera todo eso que se habla ahora del reskilling y de ser capaz de adaptar un poco tu experiencia al futuro es algo que está empezando y que no va a terminar, ¿no? Solamente daros como dato que se habla un poco de esas posiciones o puestos de trabajo en el futuro y todos están orientados a lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Controlador de tráfico de drones, analista de autotransporte, diseñadores de impresión 3D en diferentes sectores, cosas que hace 5 años nadie sabía lo que es y hoy no hemos hablado de metaverso porque eso nos da para poder cenar, desayunar y comer y no terminar, ¿no? A lo que voy es a que estamos en un mundo tremendamente cambiante y afortunadamente pues la tecnología ha llegado para quedarse y la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, va a formar parte de nuestro día a día profesional y personal. Irene, ¿cuál es tu reflexión? Siguiendo lo que decía Antonio, ¿no? Procesos automatizados
es el siguiente paso. Yo creo que todos aquí que trabajamos para la industria, no sé cómo lo verás tú, Javier, pero procesos automatizados es el siguiente paso, ¿no? Yo lo que veo en realidad, y también siguiendo un poco el tema de recursos humanos de Antonio, es que todos los perfiles, pues el ingeniero de navegación, el ingeniero de locomoción, el ingeniero de todo, ¿no? Van a terminar siendo ingenieros de machine learning. Entonces, todos terminamos yendo para allí. Que ahora tenemos a alguien de Machine Learning para temas visuales, ¿no? Para imágenes, para sonidos. Ahora ya estamos haciendo para también temas de locomoción, ¿no? El movimiento del robot. El siguiente paso es percepción, navegación, balanceo del robot. O sea, todo en nuestro entorno, nuestro en Kibotic, irá evolucionando Machine Learning. Y luego en la industria en sí, o sea, es decir, nuestros clientes, claramente también. Procesos automatizados es el siguiente paso en todos los sitios. Y el robot que estamos haciendo ahora, vamos a casos muy concretos, que son 3 casos de química, seguridad y minería subterránea, pero es que es adaptable a todo, a manufacturas, todo el proceso de producción. Es que hay tantos casos de automatización de procesos que actualmente no están, ¿no? Tanto lo que serían las 3D, dirty, dull o dangerous, ¿no? No sé cómo, ahora tengo que pensar cómo traducirlo, ¿no? Pero ¿Cuál es la segunda? Dirty. ¿Y la segunda, cuál has dull, dicho? dull es aburrido, ¿no? Ah, vale. Dirty, dull and dangerous. Ahora me costará la traducción. Dirty es Sucio, sucio. sucio, Sucio, sucio. aburrido y peligroso. Exacto, bien, gracias. Es demasiado tarde ya para las soluciones. Entonces, todo eso se tiene que automatizar, ¿no? Y la inteligencia artificial va a llegar en todos los sitios. Cuanto antes llegue, más sencillo es todo este proceso. Básicamente porque si trabajamos con redes neuronales, si trabajamos con inteligencia artificial, avanzamos mucho más rápido que con algoritmos, con errores, con prueba y error, con ir cambiando, con bugs, ¿no? Con ir solucionando problemas y aquí es donde vamos. Y en los clientes también, porque al final, en un entorno químico, por ejemplo, hay 45 procesos que actualmente hay alguien que los está vigilando, ¿no? Los está mirando. Desde las tuercas que no están bien apretadas, a los contadores que no están digitalizados, y aunque estén digitalizados por si no funcionan bien, porque no se envían los datos correctamente, que eso sucede muy a menudo, todo esto que se puede automatizar, claramente se necesita hacer y va a ser muy, muy pronto. Y Javier, perdona, antes de que contestes, Javier, me he olvidado antes de decir que el público puede hacer preguntas y tenéis aquí el apartado Q&A y podéis escribir ahí las preguntas y ahora cuando termine Javier las leeremos las que hayan y si podemos las contestamos. Sí. Javier, adelante. Nada, en mi campo en los 5, 10 años próximos, yo creo que, bueno, como un mundillo más pasional, pues yo creo que va a pasar cosas interesantes. A ver, va a haber mucho ludismo, ¿eh? Va a haber incluso, vamos, yo imagino incluso sectas de puristas, en serio, sectas con líderes ahí, artistas puristas, totalmente en contra. Va a ser más convulso, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito así más profesional, yo creo que habrá perfiles dentro de 10 años que dirán, oye, pues mira, esta persona, llámala, que la maneja, sabe sacar el mejor partido que hay para nuestro artículo, el periódico digital de turno trabajará con esas personas, las agencias de ilustración internacionales o nacionales, ahí van a tener algo que mirarse, seguramente incorporarán, porque ahora mismo tienen muchos artistas, un periódico va, contrata un estilo, pues seguramente tendrán utilizadores de la inteligencia artificial de una manera más brillante que el resto. Y ya por decir cosas que yo personalmente creo que van a pasar pronto, lo que está automatizado, lo que es mecánicamente igual, en el dibujo que también lo hay, pues evidentemente se sustituirá muy rápido. Yo creo que, por ejemplo, el manga va a ser de lo primero, porque hay un manga muy institucional estéticamente. Hay muchos diferentes mangas, pero hay un manga muy estructural que si ves cómo trabajan los japoneses, son prácticamente robots trabajando ese manga. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una buena película de manga 100% hecha por inteligencia artificial va a ser de lo primero y que va a triunfar, va a ser de lo primero que vamos a ver en ese campo. Luego llegarán las películas, llegará tal. Pero hay varios mecanismos, por ejemplo, Bob Hope, el tío del pelo este hacia los afro que pinta, ese es un mecanismo, un proceso mecánico que se aprende, ¿no? Todo eso será tal y existirá ese perfil de creador con inteligencia artificial que a lo mejor lo combina con algo él suyo encima o juega así, pero ese perfil será un perfil mucho más definido y algunos serán muy conocidos. Estoy convencido de ello. Me das un poco de miedo con esto del ludismo en el arte porque,
os desvelo un experimento que estoy haciendo, un experimento sociológico. Yo soy de un pueblo muy pequeño en Alicante que se llama Cocentaina y allí se venera una virgen, una imagen de una virgen, que es la Virgen del Milagro. Y yo lo que estoy haciendo, loco de mí, cada día cojo aquella imagen y la pongo en el Wonder y le digo que me la redibuje estilo Van Gogh o estilo Picasso o estilo manga o estilo tal. Y el día de la patrona quiero publicar todas las fotos de todo el año en las redes y tengo miedo de que la gente del pueblo venga en hordas a quemarme en mi casa. Hombre, no, si ya Cuidado. si es solo estilo, ¿no? Son diferentes estilos, lo mismo triunfa. Yo creo que va a gustar, ¿eh? Tendrás haters y lovers, ¿no? Sí, sí. A ver qué pasa. Si dentro de un año no sabéis nada de mí, esto es el 19 de abril, o sea, si el día 20 nadie tiene noticias mías, que seguramente me han asesinado allí en el pueblo. Bueno, en fin, a ver si hay alguna pregunta, que no veo ninguna en el Question and Answers. No sé si es que no hay ninguna de verdad, porque todo está claro, o es que tampoco quería yo contraprogramar estos de la pelotita que juegan ahora en Qatar, ¿no? Que no son tan importantes Es verdad que van a las 8. a las 8. No sé si la gente está esperando para ir a ver el fútbol o qué. Pero no sé, si podemos dar 30 segundos de cortesía y si nadie escribe, pues lo dejamos aquí y nos despedimos ya. Mientras tanto, recordaros lo que decía antes, ¿no? Que HBot Factory está en plena ronda Eso y, es. y a partir de 1.000 Y euros, nada, y más. aquel que quiera invertir, pues está en el mejor momento para hacerlo. Suena Venga. interesante. ¿Eso hasta cuánto dura? ¿Cuándo lo cerráis? Pues mira, la acabamos de abrir al público la semana pasada y estará en torno pues un mes aproximadamente. Lo lógico, en función un poco a nuestra experiencia del año pasado, que en cuestión de 2 o 3 semanas, el Se año llena. pasado lo cerramos en una semana y fue algo, un hito histórico. Este año, pues seguro que, pues eso, un par de semanas la tenemos cerrada. Así que nada, animar a todos aquellos que quieran contribuir a esta buena causa, que es el Son momento de mil hacerlo. euretes. 1.000 euretes. A partir de 1.000 euretes puedes meter en la plataforma de Dawson. Así que si Y te animas, Estoy ahí, ¿eh? el target, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el objetivo de inversión final? el objetivo es levantar 1 millón. Pero tenemos inversores que están haciendo follow-on en esta segunda ronda y tenemos otro inversor que va a entrar, estamos en las últimas negociaciones. Así que si todo va bien, cerramos la ronda y abrimos el mercado de UK, que es el siguiente hito que queremos abordar. Así que nada, ya os iré contando a ver qué tal se nos da. Qué Pinta bueno. muy bien. Bueno, Oye, por pues cierto, Ignasi, en la salud, joder, bueno, me has dejado muy asustado con el tema del cáncer colorectal, tengo que decirlo. Mañana voy a hacerme una colonoscopia a las 6 de la mañana. ¿ah, sí? No, ¿qué dices? No, Vale. digo que ya No. voy a... Está vacilando, joder. Pero que es verdad que fíjate, de todo lo que hemos hablado, que todo es espectacular, todo es fascinante, es verdad que en cuanto a la salud sí es verdad que parece como una cosa muy positiva, ¿no? Como diciendo, meter toda la inteligencia artificial que sea posible ahí. Porque claro, ahí es que es una maravilla, ¿no? Ayuda muchísimo. Bueno, en Totalmente. todos los niveles. Y no sé si conocéis el sistema de Watson de IBM, que yo he tenido la oportunidad de experimentar con él y es que es alucinante. Ahí hicieron un estudio clínico y ahora digo los datos de memoria, pero creo que cogieron a Watson. Watson es un chatbox, como los varios que están saliendo ahora, pero el primero que hubo. Y cogieron y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo lo monetizamos esto? Porque claro, esto es muy bonito, pero después hay que sacar el dinerito de aquí, ¿no? Porque aquí hemos invertido IBM millones y millones y millones y miles de millones y a Claro. ver qué cosa con el dinerito. Pues alguien tuvo la genial idea en IBM de meterlo como médico de cabecera. Entonces lo entrenaron como médico de cabecera, hicieron un estudio con pacientes y vieron que el chat de Watson acertaba un 93% más que Joder, el médico de persona, o sea, el médico el de toda la humano. Sí, vida, el médico de que cabecera el de toda la humano, vida. exacto. Y entonces, en muchos hospitales de prestigio en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, etcétera, en Monte Sinai, tienes la opción de irte al médico de cabecera de toda la vida ¿En serio? o irte al Watson, y el Watson tienes el ordenador con una enfermera, y si el ordenador dice, tómale la presión arterial o las constantes vitales, pues la enfermera se lo toma, tal, pero tú dialogas con el ordenador, y el ordenador saca diagnósticos, y os digo, Qué se bueno, demostró eso no lo sabía. 93% más, y estamos hablando de medicina de familia, que era un área donde se innovaba cero, porque todas las innovaciones las vemos en cirugía, en neurología, en cardiovascular, etcétera, ¿no? Pero medicina de familia hacía años que estábamos igual con el señor o señora, que Sí, ibas allá y no había nada más que la típica mesa y como mucho la historia clínica digital era la gran innovación, ¿no? Pues imaginaros. qué pasada. Bueno,
Pues nada, yo no es que sea demasiado fútbol, de hecho soy antifútbol total, pero veo que Yo también, pero bueno. la gente no... Muy mal. Yo tengo obra dedicada al fútbol. Ah, ¿sí? Te metió muy bien, ¿eh? Todo con la compra extranjero. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar ya aquí. Son las 8:06, no hay ninguna pregunta y por tanto, pues nada, un placer haberos conocido a todos y ha sido una charla muy edificante, creo yo. Pues sí, muchas gracias a todos, encantado de conoceros y aquí estamos para lo que necesitéis. Igualmente. Lo mismo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buena semana. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós. Chao.